Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a entrarle. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. Vamos a continuar con lo de la madurez emocional y hoy vamos a hablar de la participación que tuvieron Sigmund Freud y Carlos Gustavo Jung. Casi por lo regular siempre hablamos de Carlos Gustavo Jung, pero Sigmund Freud no entra casi en la conversación de Alcohólicos Anónimos. Tenemos algún pasaje en el libro de Alcohólicos Anónimos, llega a su mayoría de edad, que es del que les voy a narrar esto. Y pues antes que nada, me voy a presentar. Me llamo Juan Miranda y les comento que estoy militando en los grupos de Hora y Media. Y hoy estamos a 26 de agosto del 2024 y vamos a empezando aquí a las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, este tema de la madurez emocional, que ya ven que hemos continuado programa tras programa con estos temas, y hoy les voy a hablar de un pasaje, como les mencionaba hace un momento. Yo no sé ustedes, pero en el tiempo que yo llevo casi nadie hablamos de Sigmund Freud, pero sí tuvo una participación también, ahora sí que uno quiera que no, y Bill Wilson pues lo menciona, también lo reconoce, pero es muy poco nombrado y ahorita les voy a comentar por qué. Resulta de que cuando Bill escribió este libro, que apareció como por 1954, 55, a partir de que Dobla llega a la mayoría de edad, y posteriormente aparece esta información. Y entonces por ahí, por la página 11, aquí sí les voy a hacer una aclaración, que este libro aparece en la página 11, pero si ustedes lo buscan posteriormente en las diferentes ediciones que han habido, no lo van a encontrar en la página 11, para que no vayan a decir que les estoy dando mal el dato. Esa es una de las cosas también que tiene las publicaciones de Alcohólicos Anónimos, que no aclaran ese punto, como que no hay una fe de ratas que nos pueda orientar y decir, ¿sabes qué? Hay este cambio, esta información está en tal página, no hay nada de eso. Entonces por eso se los aclaro, ¿no? Pero en este libro está en la página 11 y les voy a leer de lo que se va a tratar el programa de hoy, de las aportaciones de Sigmund Freud y Carlos Gustavo Jung. Dice el valor de la contribución del doctor Harry Tiebout. Bueno, inevitablemente siempre habla también de Tiebout. Dice, entonces, si desde ese momento se escapa cualquier medida, cuando primero conocimos a Harry, servía como psiquiatra jefe de uno de los más importantes hospitales americanos. Su conocimiento profesional era entonces ampliamente reconocido por los pacientes y colegas. En aquel tiempo el arte moderno de la psiquiatría estaba superando su etapa juvenil y había empezado a llamar la atención universal como uno de los grandes avances de nuestros tiempos. El proceso de exploración de los misterios y motivos de la mente inconsciente del hombre se encontraba ya en pleno desenvolvimiento. Dice, naturalmente los investigadores que representaban las diferentes escuelas de psiquiatría tenían desacuerdos considerables respecto al significado real de los nuevos descubrimientos alcanzados, mientras los seguidores de Carl Jung veían valor, significado y realidad en la fe religiosa. La gran mayoría de los psiquiatras de aquella época no aceptaban tales valores y significados. Principalmente se aferraban al punto de vista de Sigmund Freud de que la religión era una fantasía confortable de la inmadurez del hombre, que cuando alcanzara la madurez a la luz del conocimiento moderno, el hombre no necesitaría más el soporte de la religión. Brevemente, eso es lo que menciona Bill Wilson en relación con la aparición o la participación o la colaboración, como se entienda,
de Sigmund Freud. Nada más que yo, como he visto a través del tiempo que yo tengo, ya desde que llegué, ya les he mencionado, desde 1979 a la fecha, pues han pasado 45 años y yo he observado algunas cosas como esto que les acabo de leer y darles mi opinión del por qué es un poco más complicado hablar de Sigmund Freud, porque también está hablando de la madurez emocional, pero la presentación que él hace de la madurez emocional como que no nos agrada a la gran mayoría. Y un ejemplo de lo que quiero decir es, por ejemplo, como en la tercera tradición, cuando habla de Ed el ateo. Y entonces Bill dice que él vendía cera para automóviles y era un gran vendedor. Dice, pero tenía una idea que era muy difícil de vender, dice, el ateísmo. Y entonces eso como que reprime a la gente, como que le atrae más la fe religiosa. Y entonces por eso es de que Carlos Gustavo Jung como que tiene más aceptación en la agrupación de Alcohólicos Anónimos que Sigmund Freud. Inclusive el doctor Bob por ahí hace un comentario en el libro azul de los capítulos en donde dice, no compliquemos esto con teorías freudianas. Entonces como que también por ahí va el sesgo también, que no entran muy bien las ideas o las participaciones que debería haber tenido Sigmund Freud. Claro, a diferencia de Carlos Gustavo Jung, pues los dos hicieron esas aportaciones. Al fin y al cabo son aportaciones. Y como más adelante Bill Wilson reconoce a Carlos Gustavo Jung como un fundador de Alcohólicos Anónimos a través de su entrevista que tuvo con Roland Hazard en Suiza en 1928. Y entonces dice, Carlos Gustavo Jung fue un fundador de Alcohólicos Anónimos, como que no le da crédito a Sigmund Freud. Igual esas cosas sucedieron con Frank Buchmann, el de los grupos Oxford. Le preguntaron a Bill después de que Frank Buchmann murió, dice, oye, Bill, ¿por qué nunca le diste un reconocimiento a Frank? Y Bill contesta, dice, alguna vez nos saludamos de mano. O sea, no les daba crédito, así como abiertamente lo hacía hacia otros personajes, como vuelvo a repetir, como Carlos Gustavo Jung o como William James, que lo nombra como que fue un fundador de Alcohólicos Anónimos desde la tumba, porque William James había muerto en 1910, y cuando Bill Wilson estaba leyendo el libro de William James en diciembre en el hospital del coronel Charlie B. Towns, en donde él habla de su Flash Hawk, ya después él lo menciona como que fue un fundador de Alcohólicos Anónimos. Esos eran los reconocimientos que Bill hacía hacia algunas personas, hacia otras no. Inclusive también le llegaron a reprochar de Henrietta Seiberling, porque Henrietta Seiberling fue la que los presentó, y entonces terminaron como terminaron con Frank Buchmann, o sea, en muy malas relaciones. Y entonces Henrietta, ustedes se preguntarán por qué Henrietta Seiberling jamás apareció en ningún evento de Alcohólicos Anónimos, porque cortaron relaciones intempestivamente, y hasta con amenazas de Henrietta hacia Bob, porque le dijo, te vas a arrepentir. Casi le dijo, eres un malagradecido, porque pues ella fue la que los presentó. Pero había una gran diferencia de opinión. De eso es de lo que estoy hablando, de Sigmund Freud y Carlos Gustavo Jung el día de hoy, y que además pues lo cita aquí. O sea, yo no me lo estoy sacando así de que porque yo me lo imagino de la manga, sino por eso lo estoy citando aquí. Ya ven que yo siempre doy una opinión y mi experiencia personal, pero yo fundamento las cosas para que no se malinterpreten y se piense que yo me las estoy sacando de la manga. Y entonces, cuando más adelante se empieza a dar
en base a lo que les estoy mencionando y leyendo, el crecimiento de Alcohólicos Anónimos, pues es obvio que empiezan a aparecer pues personajes que empiezan a aportar, entre comillitas, nuevas ideas, fórmulas y todas esas cosas que hemos visto a través de los 89 años que tiene Alcohólicos Anónimos desde 1935 a la fecha, y que pues es por eso fácil explicarse y entenderse, que pues empieza a llegar gente, empiezan a fluir muchas ideas, empiezan a haber muchas fórmulas, empiezan a haber muchas proposiciones, y entonces lo captura, Bill Wilson lo captura en este libro igual lo captura el crecimiento, y hace un comentario que les voy a hacer. En la tercera tradición igual, en donde habla del esnovismo. Dice, la tercera tradición fue un rompecabezas durante mucho tiempo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Nos preocupó mucho la afiliación de los miembros. En realidad, cuando se nos presentó por primera vez una gran publicidad, nos afanamos pensando, ¿qué clase de gente rara nos irá a llegar? ¿Se presentarán complicaciones? El alcohol mezclado con estas cosas, en aquellos días siempre estábamos hablando de un personaje hipotético que llamábamos el alcohólico puro, sin complicaciones, es decir, un borracho únicamente. En realidad, nosotros creíamos ser así. Por consiguiente, cuando los miembros empezaron a invadirnos, nuestras preocupaciones aumentaron. Nos preguntábamos, ¿es que nos vamos a llenar de homosexuales o criminales o indeseables sociales? Mezclado con una cierta cantidad de esnovismo y timidez, había también físico miedo. Simplemente no sabíamos a dónde y cómo íbamos a parar. O sea, él ya está hablando aquí en 1955 del esnovismo. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es el esnovismo? Como que se adelantó Bill al futuro, como siempre. Y el esnovismo, la etimología de la palabra, el esnovismo es una admiración ridícula hacia algo que está de moda. Y entonces uno, con mucho respeto, lo digo todo esto, lo puede ver a través de los 89 años que llevamos. Una de ideas que para qué les cuento, genialidades, que uno, bueno, pues se imagina, pues enfermito de su chompetita uno, al fin y al cabo, pues siente uno que está descubriendo el hilo negro, ¿no? Y entonces, esto que está sucediendo con Alcohólicos Anónimos, hasta lo que les estoy comentando y leyendo, surge a través de la colaboración de Jung y de Freud, ¿ok? Pero dice, aquí se los voy a leer, que faltaba el eslabón perdido, que era la aportación de Alcohólicos Anónimos, o sea, un borracho platicando con otro borracho. Dice, dimos la consideración primordial a nuestras relaciones con la medicina y la religión. Bajo ninguna circunstancia nos podríamos permitir el entrar en competencia con dichos campos. Si tratábamos de aparecer como una nueva secta religiosa, seguramente nos meteríamos en dificultades, y si tratábamos de entrar en el campo médico como tal, los problemas serían igualmente muy considerables. Por ello, compensamos a martillar en el hecho de que Alcohólicos Anónimos era una forma de vida que no se oponía en conflicto a la creencia religiosa de nadie. Hicimos saber a los médicos hasta qué punto necesitábamos hospitalización y sugerimos a los psiquiatras y lugares de desintoxicación las ventajas de la cooperación con nosotros. En toda ocasión, la religión sería un campo estrictamente individual y de acceso privado a los clérigos, y la práctica de la medicina sería únicamente para nuestros amigos los médicos. Como laicos alcohólicos, simplemente estábamos suministrando el eslabón perdido durante tanto tiempo y tan sumamente necesario. El eslabón perdido. O sea, está haciendo la aclaración, Bill Wilson, está haciendo la aclaración
de que no nos íbamos a meter ni en el campo de la medicina ni el de la religión. Cada quien iba a manejar esas áreas con toda la diplomacia ética, que cada quien en lo suyo. Dice, pero nosotros aportamos el eslabón perdido. Dice, ¿cuál es el eslabón perdido? Pues cuando Bob y Bill platicaron en Akron, en la casa, en la quinta de Henrietta Seiberling. Entonces ahí empezaron a platicar alguien que estaba casi borracho como el doctor Bob, porque un día anterior se puso una de las guarapetas de las que acostumbraba, y al día siguiente iba que no le calentaban ni los 7,000 demonios, iba, pero como siempre él era grosero, intolerante, ególatra. Bueno, pues así era el doctor Bob, ¿ok? Y en esas condiciones mentales iba cuando platicó con Bill, que había dejado ya de beber hacía 6 meses atrás. Y entonces el eslabón perdido hizo clic cuando empezaron a platicar ellos dos. Bob, con toda la característica que les acabo de mencionar, pues muy prepotente, pues le preguntó, dice, ¿y tú en qué me vas a ayudar? Y lo aflojó, pero le hizo más al cerebro cuando le contestó Bill. Dices que yo no te vengo a ayudar a ti, yo vengo a que tú me ayudes a mí. Se chinga, ¿cómo estuvo eso, Bob? Y después de que se dijo que se iba a largar a los 15 minutos después de platicar con ese embaucador de Nueva York, se aventaron 6 horas. Ahí está el eslabón perdido. Porque si uno revisa la historia, el fin de los alcohólicos era terminar ocultados por la familia porque se avergonzaban de tener un pariente en esas condiciones, recluirlo en un manicomio o que terminara en la calle como un indigente. No había forma de poder canalizar a los que tenían ese problema, no había forma. Y entonces, a partir de que la colaboración de los que les acabo de mencionar, como Carlos Gustavo Jung, Sigmund Freud, hacen esas aportaciones, y por ejemplo, el doctor, ya viniéndose para acá, para 1934, William Duncan Silver, que era su doctor de cabecera de Bill Wilson, que lo apadrinó, lo guió. Cuando se iba a ir a Akron, le hizo una recomendación, porque Bill Wilson se lamentaba de que tenía 6 meses y nadie podía dejar de beber. En 6 meses nadie había podido dejar de beber. Los tenía ahí en su casa dándoles de comer, nadie dejaba de tomar, nadie aportaba nada, y casi se lo dijo como una queja. Y entonces el doctor Silver le dijo, dice, no te está dando resultado porque les hablas de tu flash hot, de tu despertar espiritual, y les hablas de temas religiosos, y les hablas de Dios, se dan la media vuelta y te tiran de a loco. Por eso nadie te hace caso, porque no les platicas dónde escondías las botellas, cómo maltratabas a Lois, cómo les robabas el dinero, cómo sufrías las crudas emocionales al día siguiente, en la desesperación, en la frustración, en el miedo, en la angustia. Háblales de eso, no les prediques, ellos ya después tendrán tiempo de darse cuenta. Y entonces fue bien aleccionado a Akron, por eso le habló a Bob de esa manera. Esa es la aportación de la medicina, de la psiquiatría, esa es la aportación de lo que les estoy hablando ahorita, y por eso lo separa bien Bill, ellos en lo suyo, la religión en lo suyo, y nosotros el eslabón perdido, que es la solución para que un borracho deje de beber. Que además algunos piensan que el problema de Alcohólicos Anónimos es para dejar de beber, y ya les he comentado en otros programas, se los vuelvo a comentar ahorita, que el programa de Alcohólicos Anónimos, refiriéndose ya a los pasos, etcétera, etcétera, es para mantenerse sin beber, no es para dejar de beber. Porque de 1935 a 1939 que apareció el programa, no había guía, no había pasos, no había nada. Entonces ellos dejaron de beber
por medio del eslabón perdido, por medio de la comunicación entre dos borrachos. Pararon de beber. Y cuando aparece el programa sirve para mantenerse sin beber. O sea, otra cosa. Entonces, esto de las aportaciones de Jung y de Freud, del que yo les hablé hoy, pues no deja de tener sus interesantes características. Les voy a mencionar una nada más, como es el rompimiento entre Jung y Carlos Gustavo Jung. O sea, púmbale, como ha sucedido en AA, como ha sucedido en las religiones, los cismas, las separaciones, entre Carlos Gustavo Jung y Sigmund Freud no fue la excepción. Terminaron rompiendo relaciones en 1913. Prómbale, cada quien por su lado, ¿no? Porque empezaron las diferencias de lo que les acabo de leer. O sea, tenían serias diferencias. O sea, como que ya como siempre, el discípulo, que en este caso era Carlos Gustavo Jung, como que ya le quería descifrar los sueños a Sigmund Freud, como que ya no le gustó, y por ahí empiezan las cosas. Eso es una investigación que cada quien puede hacerla personalmente. Yo nunca les ando recomendando nada, yo lo hago por la necesidad de saber esas cosas, y me metí más o menos a investigar algo que es lo que brevemente les estoy platicando aquí en este momento, pero tuvieron serias diferencias, y el rompimiento pues se tuvo que dar, y cada quien le jaló por su lado, ¿no? Porque además Sigmund Freud era como que era más neurólogo que psiquiatra, y Carlos Gustavo Jung era psiquiatra, y entonces tenían, lo que les leí, tenían ya sus diferencias hasta que llegaron a romper. Y algo que a mí en lo personal pues me llama la atención es de que, por ejemplo, Sigmund Freud era 19 años mayor que Carlos Gustavo Jung. Y ustedes saben que la juventud pues es otra cosa, ¿no? Quiere uno ver más pasguato al padrino, ¿no? Casi para que me entienda, ¿no? Ya le quiere uno enseñar al padrino, ¿no? Entonces, Sigmund Freud era mayor, 19 años, que Carlos Gustavo Jung. Es algo curioso que le sucedió, por ejemplo, a Jung, el doctor Bob, y a Bill Wilson. O sea, el doctor Bob era como 16 o 17 años más grande que Bill Wilson cuando se conocieron, y también pues ahí se confabuló la juventud con ser más veterano el doctor Bob en este caso, ¿no? Como que se junta la juventud con la experiencia, ¿no? Son cosas que sucedieron también con Carlos Gustavo Jung y con Sigmund Freud. Entonces, como que también a veces esas cosas lo hacen a uno tener serias diferencias, ¿no? Y ya murieron grandes. El 26 de julio de 1875 en Suiza nace Carlos Gustavo Jung, y muere en junio de 1961 a los 86 años. Y Sigmund Freud nace el 6 de mayo de 1856, era húngaro, y muere en 1939 a los 83 años. Entonces yo también me quedé pensando cómo Roland Hazard no fue a ver a Sigmund Freud en lugar de ir a ver a Carlos Gustavo Jung, pero bueno, pues es otra historia, es algo que a mí me llama la atención, porque todavía vivía Freud. Pero bueno, ahí también entra las ideas que uno trae. Acuérdense de que el señor Hazard era religioso, y entonces yo pienso que por ahí mejor se fue por Carlos Gustavo Jung, porque pues él podía ir a consultar a quien quisiera, tenía la posibilidad económica. Bueno, pues ahí sí nos vamos con el esnovismo del que les hablaba yo hace rato, que es una admiración ridícula hacia algo que está de moda, y que obviamente pues empiezan a aparecer ahí pues las aportaciones, ¿no? de lo que dice
de lo que dice en el 9º concepto para el servicio mundial, que empieza a hablarnos gente y que hay que ponerle mucha atención porque a veces están hablando puras necedades y que esto proviene de gente bien intencionada, pero evidentemente equivocada. Porque a continuación les voy a poner 2 ejemplos de lo que estamos hablando, sin que se preste así a ninguna controversia, porque no es la finalidad de nuestro programa. Pero miren lo que les voy a enseñar, de lo que he encontrado a través de la vida y de la experiencia de los 45 años que tengo en AA. Y les voy a hablar de dos ejemplos, de muchos, pero les voy a ilustrar 2. Uno es en la cuestión religiosa. Este es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dice Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de América. Y ellos hacen una adaptación, y aquí se los voy a leer, por eso se los estoy enseñando, ¿sí? Como dicen los magos, nada por aquí, nada por ahí, yo no me estoy sacando nada de la manga. Dice, el programa para la recuperación de adicciones de servicios para la familia ha adaptado el programa original de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, World Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Inc., en el marco de la doctrina, los principios y las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los 12 pasos originales se detallan a continuación y los 12 pasos adaptados a este programa aparecen en la página 4. ¿Ok? Y luego enseguida, aquí está lo que les leí, y luego enseguida dice, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, aquí están, hasta los marqué, los subrayé, ahí está, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y ya los narra, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y ya más adelante viene la adaptación que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con la mejor intención, hacen su adaptación. Aquí está la adaptación de los 12 pasos según esta doctrina. ¿Qué les estoy mostrando? ¿Qué les estoy enseñando? Pues que es una opción como lo que narra en la tercera tradición, se llama esnovismo, porque obviamente esto es una admiración ridícula hacia algo que está de moda. Pero así como está de moda, así se viene en espiral, hasta que un día desaparece. Y ya no se vuelve a hablar de esto para nada. Porque si estamos hablando de resultados, los resultados los podemos ver palpablemente en las estadísticas de Alcohólicos Anónimos. O sea, ni para qué entrar así en controversias, porque hemos visto que lo que más ha dado resultados desde hace 89 años ha tenido una consistencia hasta la fecha, y ha tenido resultados. Yo no estoy evidenciando algo malo, ni estoy a favor ni en contra de nada, estoy hablando de datos duros. Entonces vean ustedes cómo organizaciones como esto que les acabo de leer utilizan el programa de Alcohólicos Anónimos, pues obviamente con la mejor intención de ayudar a la gente. No lo estoy mencionando de mala intención. Ahora vamos a ver por parte de la medicina de la psiquiatría, los que conocen la norma oficial 028, ya la están viendo, norma oficial 028, pues también hace su aportación por el estilo, con la mejor buena intención, ¿ok? Pero les vuelvo a repetir, como dice el concepto para el servicio mundial, si evidentemente es de gente bien intencionada, pero contundentemente están equivocados, que ese sería otro punto a comprobar, ¿no? Y entonces cuando habla aquí la norma oficial 28, menciona
menciona en el directorio, menciona por ejemplo, a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Aquí está. Y a la Junta de Servicios de Alcohólicos Anónimos. Y menciona a razones sociales, no se las quiero mencionar todas precisamente por no meterse ahí en controversia, pero les voy a mencionar una. Monte Fénix. Y aquí adentro menciona muchas más que pueden ayudar en el problema de la rehabilitación del alcoholismo y de la drogadicción. Y nada más les voy a mencionar una porque la característica es la misma. Es para ayudar a la gente, entre comillas, a la manera del esnovismo, a la manera en que cada quien cree que lo va a hacer. Con todo respeto se los estoy presentando, no es con afán de entrar en contra de nada. Y entonces en una de esas, la que les acabo de nombrar, la razón social, la que les acabo de nombrar, no la quiero repetir, después de haberles cobrado lo que les cobran, les dicen, vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos. O sea, igualito que si te aventaran de un avión en donde te dicen, te vamos a llevar a Miami, y ya llegas ahí, ya estamos en Miami, y ya te avientan del avión sin paracaídas, ni aterrizan, ni te ponen paracaídas, te avientan del avión sin paracaídas. Ya llegamos a Miami. Entonces, después de que ya les pagaste lo que les pagaste, y de estar el tiempo que estuviste ahí, te dicen, vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero así está, así está. Yo no estoy inventando nada para no se vaya a molestar nadie conmigo, porque no es mi intención que nadie se moleste con lo que les estoy diciendo. Y entonces, volviendo precisamente a lo delicado, dejando esto, de lo delicado que está esto, a la participación de Carlos Gustavo Jung y de Sigmund Freud, y de la religión, y del eslabón perdido, que ha dado resultado a 89 años de distancia. Y cuando habla Bill Wilson de la experiencia del esnovismo, me estoy refiriendo a lo que les acabo de presentar. O sea, ese es el fundamento de lo que les acabo de decir. Yo no me voy a poner a dar una opinión sin fundamentar nada. Porque si alguien me llega a preguntar, oye, ¿tú por qué dices eso? Porque aquí está toda la historia, aquí está el fundamento, y si quieres nos vamos al terreno de los hechos a comprobarlo. Si quieres las estadísticas, fácil las podemos encontrar. ¿Quién es quien tiene un mayor número de estadísticas y de éxitos en el programa de la rehabilitación para los alcohólicos y las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros tenemos un capítulo, el capítulo 2, que se llama Una solución. Y en ese capítulo de Una solución hace una pregunta que nos ilustra bien lo que les estoy diciendo. Dice, ¿cómo podemos saber si el programa de Alcohólicos Anónimos le está dando resultado a un alcohólico? Evidentemente nos tendremos que ir a ver cómo se ha integrado a su familia, a su trabajo, a la sociedad, y cómo arregla sus asuntos de tipo personal. Yo les contestaría, como dice Bill Wilson, me presto como conejillo de indias, así como un cuello de botella, que si alguien quiere investigar, puede empezar por mí, y yo les podría contestar. Es rápido. Yo tengo 45 años en AA, desde que llegué no he vuelto a beber. Mis 3 hijos son profesionistas, mi esposa y yo entregamos a este país 3 buenos ciudadanos. Logré tener donde vivir porque vivía de arrimado en la casa de mis papás. Dejé de fumar hace como 15 años. Sigo trabajando, sigo cotizando, sigo pagando mis impuestos, y pues lo que más se le ocurra a la gente ver, pero yo me presto como cuello de botella para lo que quiero ilustrar, porque sería muy diferente que yo les dijera y que me preguntaran, a ver, vamos a ver lo del segundo capítulo,
a ver si checa con la familia, y que les diga, no, pues ¿qué crees que? Pues no, me separé, me divorcié, mi señora me mandó al demonio y pues ahora estoy viviendo como perro y ni trabajo, nomás ando viendo a ver ahí qué está mal, qué cascareo, a ver qué cae y toda la onda, ¿no? Y en la sociedad, pues, me la llevo como que pago impuestos, como que trabajo y como que no trabajo. O sea, una forma diferente. No quiero entrar también en ese conflicto de controversia, pero por eso me presto como conejillo de indias, como cuello de botella para contestarles lo que dice el segundo capítulo, o sea, a ver si es cierto que hay gente que le ha dado resultado el programa de Alcohólicos Anónimos y con datos duros, no nada más platicarlo. Yo cuando cumplo un aniversario, todavía hay gente que vive cuando a mí me recibió. Y algo que pues la verdad ha causado malestar en los grupos cuando yo llevo a alguien que me recibió. Y les digo, aquí el señor fulano me recibió cuando yo llegué. Él es mi testigo desde que llegué y no he vuelto a beber. Yo cuando alguien me dice, no, pues yo tengo 30 años en Alcohólicos Anónimos, yo no le creo nada, por salud mental no le creo nada. Teníamos que irnos a los datos duros. Pero bueno, estamos hablando ya de otras cosas, no me quiero salir. Entonces, volviendo al tema de la madurez emocional, todo eso nos lleva precisamente a ser más concretos, más objetivos, o sea, a tener los fundamentos, a tener la experiencia de poder comprobar las cosas cuanto se ofrece. Eso es lo que está mencionando Sigmund Freud de la madurez emocional. Fíjense, la madurez emocional, nada más que él nos la presenta y nos la recomienda de una manera muy diferente a Carlos Gustavo Jung. Por ejemplo, Sigmund Freud manejaba las 3 áreas del id, del ego y del superego, ¿no? Y entonces Carlos Gustavo Jung manejaba el inconsciente, el subconsciente y el consciente, que viene coincidiendo con lo que manejaba William Duncan Silver. Igual coincidían el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Y más adelante viene a reafirmar esa coincidencia Harry Tiebout cuando dice que el alcohólico que vuelve a beber es porque es víctima inconsciente de los impulsos de su subconsciente, porque en lo consciente está a oscuras. O sea que se compagina con lo que dice Carlos Gustavo Jung y William Duncan Silver. Entonces es una presentación diferente de la que hace Sigmund Freud a la que hace Carlos Gustavo Jung, pero al fin y al cabo son las aportaciones que hicieron Alcohólicos Anónimos. Y cuando hace clic es con el eslabón perdido de un borracho platicando con alguien que ya dejó de beber y que le está transmitiendo su experiencia y paran de beber. Ese es el eslabón perdido que se los leí y no es una idea mía, y eso es de lo que hablamos el día de hoy a grandes rasgos, y del esnovismo, que hay grandes aportaciones como estas que les acabo de mencionar y que aquí están los fundamentos, pero pues como yo ya tengo la experiencia, pues obviamente a alguien como yo ya no le venden vidrios, ¿no? Ya no le venden espejitos, ¿no? Claro que no, sino que ya hay seriedad, hay experiencia y puede uno hasta orientar a la gente de que esto proviene de gente bien intencionada, pero evidentemente equivocada. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo estás? Sabes que se equivocan, pidiéndonos a las estadísticas y a los datos duros, a la comprobación, al terreno de los hechos, etcétera, etcétera. Eso es así como se comprueba. Y se da uno cuenta también en la experiencia que han aparecido, yo desde que llegué han aparecido cosas como estas que les acabo de mencionar. Por eso les dije, les voy a presentar 2 de muchas, que se van como espiral y desaparecieron. Así como aparecieron, así desaparecieron. Se los digo porque yo lo he visto de cerca, con experiencia. Así como empiezan, y así desaparece, se va debilitando. Y entonces esto que estamos platicando el día de hoy de la madurez emocional va con la finalidad en estos programas que sirvan como coordenadas. A lo mejor a alguien le da la curiosidad por investigar la participación de Carlos Gustavo Jung y Sigmund Freud
y le da la curiosidad por investigar lo que les dije, cómo utiliza la religión como los santos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de cómo adaptan los 12 pasos de recuperación y cómo la norma oficial igual los recomienda pero los adapta, e inclusive hasta dan algunos comentarios. A ver si tengo por aquí rápidamente, a ver si encuentro uno, que sí me gustaría mencionárselos. Por ejemplo, en el apartado 3-57 dice tratamiento. Dice, es el conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia o en su caso la reducción del consumo de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y daños que implican el uso o el abuso de dichas sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto del que usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas como de su familia. O sea, está hablando de la reducción del consumo. Y luego dice, usuario, es toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de cualquier tipo de servicio relacionado con el uso, abuso o dependencia de sustancias psicotrópicas. Al hacer mención de esta norma, a la palabra usuario se entenderá a sujeto de sexo masculino como el femenino. Y entonces, estos comentarios se complementan porque pues sí está delicado hablar de estas cosas, pero yo se las estoy poniendo como unas coordenadas para el que tenga curiosidad de investigarlas y de que no se vayan a quedar con la mala impresión de que estoy hablando mal. No, yo no estoy hablando mal, estoy hablando de datos duros. En el apartado 3-50 dice rehabilitación del adicto. Ese es el proceso por el cual el individuo que presta trastornos asociados con sustancias psicoactivas alcanza un estado óptimo de salud, funcionamiento psicológico y bienestar social. ¿Y qué creen? Eso se los acabo de mencionar en la literatura de Alcohólicos Anónimos, no es ninguna garantía. Bill lo menciona, está uno bien, mal y esas cosas nunca van a desaparecer. Entonces se contradice con lo que está hablando la norma 28. Y luego dice, en el apartado 3-52, dice, responsable, dice reinserción social, dice psicoactivas y lograr un mejor funcionamiento interpersonal. A ver, se los voy a leer todos. Dice 3-51, reinserción social. Es el conjunto de acciones dirigidas a promover un estilo de vida mejor al de quien usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas y a lograr un mejor funcionamiento interpersonal y social. Híjole, yo de todo corazón quisiera que eso fuera al 100, pero ¿qué creen? Que al terreno de los hechos, la literatura de la experiencia de Alcohólicos Anónimos nos dice que ese patrón de vida que viene desde el nacimiento hasta la muerte nunca nos va a abandonar. Dice Bill Wilson, nunca desaparecerán. Está uno emocionalmente mal. Entonces lo que dice aquí la norma se contradice con la literatura de Alcohólicos Anónimos o al revés, pero yo se los acabo de decir porque es un ideal. Ojalá y se pudiera uno reinstalar en la sociedad en óptimas condiciones y funcionando. Pero, ¿qué creen? Bill tiene otra opinión y nos la deja en la literatura y que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. La participación de Jung y de Freud fue verdaderamente para mí un verdadero placer comentárselos, porque es poco comentado, se los digo honestamente, poco comentado en los grupos. Casi no se habla de esa participación de Freud. Hoy lo quise obviamente mencionar brevemente, poniéndoles los fundamentos, pero es en base a la finalidad de estos programas de que tengan las coordenadas para tener acceso a la investigación, que es lo que nos va a llevar, aunque nos duela enterarnos de las cosas, lo que nos va a llevar a la madurez emocional.
Lo que dice Sigmund Freud aquí no le agrada a mucha gente, casi piensan que raya en el ateísmo, pero él está presentándolo de esa manera porque es su aportación, y dice que eso nos va a llevar a la madurez emocional, pero ya depende de cada quien, ¿no? Por mi parte, la dejamos hasta aquí, en lo que les comenté. Vamos a seguir en el próximo programa con lo que es la madurez emocional, y les voy a traer pues otro tema. Aquí entre paréntesis les comento que hubo algunas llamadas que me hicieron con la gente con la que yo me intercomunicó, que precisamente hablara yo de Sigmund Freud, y espero que les haya servido en algo lo que me solicitaron luego con esa intención, porque también no son cosas que a mí nada más se me ocurren y ya. Para el próximo programa vamos a continuar hablando igual de la madurez emocional. Les voy a traer otro tema, a ver qué encontramos por allí, siempre con el afán de que les sirva como coordenada para que tengan curiosidad y de tener acceso al conocimiento, y de que pues no le tenga uno miedo a las palabras ni a la verdad, ¿no? Entonces, todas estas cosas que platicamos el día de hoy lo hago con mucho gusto y los espero en el próximo programa. Por el día de hoy les agradezco a los que nos acompañaron, les mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.